16 años estuvo caminando libre, sin voltear atrás, sin temer absolutamente nada. Un asesino de la Mara Salvatrucha que creyó que había cometido el crimen perfecto. 16 años burlándose en silencio de la justicia salvadoreña. Mientras dos familias enteras vivían destrozadas, esperando, rogando, exigiendo saber quién les había arrebatado a sus seres queridos en una emboscada tan brutal que hasta hoy sigue erizando la piel de quienes conocen los detalles. Pero óigame bien lo que le voy a contar, porque esto no tiene precedentes. La justicia, después de casi 2 décadas de silencio absoluto, finalmente encontró, atrapó y hundió para siempre a este verdugo. 60 años de prisión. Una condena tan devastadora, tan contundente que este hombre jamás en su vida va a volver a pisar la calle. Nunca más. Y todo por lo que hizo aquella tarde de octubre del año 2009, cuando interceptó a 2 transportistas inocentes en Tacuba y los asesinó a sangre fría sin darles ni una sola oportunidad de sobrevivir. Si a usted le apasionan las capturas más impactantes y las condenas más duras contra la delincuencia en El Salvador, suscríbase ahora mismo al canal porque lo que está a punto de descubrir en los próximos minutos lo va a dejar completamente en shock. Porque esta historia no es cualquier caso más de pandilleros condenados. Esto es la reconstrucción exacta de cómo un crimen que parecía condenado al olvido, congelado durante 16 interminables años, terminó explotando esta semana en un tribunal de Santa Ana, con una sentencia que ya empieza a resonar en todo el país. Todo comenzó una tarde de octubre del año 2009, cuando 2 hombres que se ganaban la vida honradamente transportando pasajeros en la zona de Tacuba a Huachapán Centro, salieron a trabajar como lo hacían todos los días. Cruzaban esos caminos rurales llevando gente de un cantón a otro, cumpliendo con una rutina que repetían desde hacía años, sin imaginar jamás que ese viaje sería el último de sus vidas. Nada los preparó para lo que estaba a punto de suceder. Nada los preparó para caer en una emboscada, tan fría, tan calculada, que hasta el día de hoy sigue siendo recordada como uno de los crímenes más despiadados cometidos por la Mara Salvatrucha en esa región del país. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió ese día que marcó para siempre a estas 2 familias? Según la información oficial de la Fiscalía General de la República, los pandilleros interceptaron a los transportistas, les cerraron el paso por completo y comenzaron a dispararles sin darles ni la más mínima oportunidad de huir o de defenderse. No fue un asalto improvisado, fue una ejecución planificada, ejecutada con la frialdad absoluta de quienes actúan bajo las órdenes de una estructura criminal que dominaba esa zona a través del terror. Los 2 hombres murieron en el lugar, dejando a sus familias sumidas en un dolor que hasta hace apenas unos días seguía sin encontrar justicia. La zona de Tacuba no era territorio desconocido para las estructuras pandilleriles. Durante años, esta región del occidente salvadoreño fue escenario de la expansión brutal de la Mara Salvatrucha, que consolidó su control a punta de miedo, extorsión y, cuando lo consideraba necesario, el asesinato directo de cualquiera que se interpusiera en su camino. Los transportistas, por la naturaleza misma de su oficio, se convertían constantemente en blancos de estas estructuras, ya fuera por extorsión, por negarse a pagar rentas ilegales o simplemente por tener la desgracia de cruzarse con los pandilleros equivocados en el momento equivocado. ¿Y quién es el hombre que estuvo detrás de esos disparos que le arrebataron la vida a los 2 transportistas? El nombre que hoy conocemos es Héctor Alfredo Rumaldo García, identificado por las autoridades como miembro activo de la Mara Salvatrucha. Con el rango de chequeo dentro de la clica, Cobras Locos, Salvatruchos, una de las células con mayor presencia y control en la zona de Tacuba. El rango de chequeo dentro de la jerarquía de la Mara Salvatrucha no es un cargo cualquiera. Se trata de un pandillero con responsabilidades operativas dentro de la clica, muchas veces encargado de dar órdenes y de supervisar acciones violentas, como la que le costó la vida a estos 2 hombres, inocentes. Durante 16 años, este hombre logró evadir una condena firme por el doble homicidio que había cometido. 16 años en los que para las familias de las víctimas la justicia parecía un sueño cada vez más lejano, casi imposible de alcanzar. Mientras tanto, la estructura criminal de la Mara Salvatrucha seguía operando en la región, protegida por el silencio impuesto a través del terror, por testigos que temían represalias mortales y por la dificultad que durante años enfrentó el sistema judicial salvadoreño para perseguir con firmeza a los responsables de crímenes cometidos por estructuras pandilleriles
tan consolidadas como esta. ¿Qué fue entonces lo que finalmente cambió el destino de este caso, que parecía condenado al olvido para siempre? Eso es exactamente lo que vamos a desglosar en los próximos minutos, porque el proceso que llevó a esta condena no fue nada sencillo ni mucho menos inmediato. Requirió de una investigación exhaustiva, de la reconstrucción de pruebas que en algunos casos tenían más de una década de antigüedad, y de la voluntad firme de un sistema judicial que en los últimos años ha intensificado como nunca antes su ofensiva total contra las estructuras de pandillas en todo el territorio salvadoreño. Lo que las autoridades lograron reconstruir fue una cadena de evidencias que conectaba directamente a Romualdo García con el ataque ocurrido en 2009. Un trabajo fiscal meticuloso que combinó testimonios, peritajes técnicos y el análisis minucioso de un caso que muchos, con el paso de los años, probablemente daban ya por perdido para siempre. Pero la justicia salvadoreña, especialmente en el contexto del combate frontal que se vive actualmente contra las pandillas en el país, se negó a dejar este crimen en la impunidad, y esa persistencia inquebrantable fue precisamente la que terminó llevando a este pandillero hasta el banquillo de los acusados. Este caso en particular representa mucho más que una simple condena individual. Representa la capacidad real del Estado salvadoreño de perseguir hasta las últimas consecuencias crímenes que en cualquier otro momento de la historia reciente del país probablemente hubieran quedado impunes para siempre. Es la demostración de que ni el paso del tiempo ni el silencio impuesto por el terror son suficientes para proteger indefinidamente a quienes han sembrado muerte en las comunidades salvadoreñas. ¿Y cuál fue finalmente el resultado de este proceso que tardó 16 años completos en materializarse? El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a Héctor Alfredo Romualdo García a 60 años de prisión por el delito de homicidio, agravado en perjuicio de las dos víctimas. Una condena que bajo la legislación salvadoreña equivale prácticamente a una cadena perpetua, porque este hombre va a pasar el resto de su existencia completa tras las rejas, pagando cada minuto de esos 16 años que caminó libre creyendo que jamás lo alcanzarían. Pero eso no es ni de lejos todo lo que esta investigación logró revelar sobre este caso, porque lo que viene ahora es todavía más impactante. Y en el siguiente bloque le vamos a contar los detalles que convierten a esta condena en uno de los desenlaces más contundentes contra la Mara Salvatrucha en todo lo que va del año. El proceso que llevó a esta condena comenzó a tomar forma real cuando los fiscales especializados en crimen organizado decidieron reabrir con toda la fuerza posible este expediente que había permanecido prácticamente congelado durante años. No fue un trabajo sencillo. Reconstruir un crimen ocurrido en 2009 significaba enfrentarse a testigos que con el paso del tiempo habían cambiado de dirección, evidencia que debía ser revalidada, y un contexto de miedo que durante mucho tiempo impidió que la verdad saliera completamente a la luz. Pero el equipo fiscal, decidido a no dejar este doble homicidio en el olvido, comenzó a atar cabos que parecían imposibles de unir después de tantos años. ¿Y qué fue exactamente lo que permitió finalmente reconstruir toda la cadena de pruebas contra este pandillero? Aquí es donde el caso da un giro que usted no se va a esperar. Según la información oficial difundida por la Fiscalía General de la República, la clave estuvo en cruzar testimonios que en su momento fueron recabados con material investigativo adicional que permitió confirmar, sin ningún margen de duda, la participación directa de Héctor Alfredo Romualdo García en el ataque contra los dos transportistas, la estructura Cobras Locos Salvatruchos, a la que pertenecía este pandillero. Operaba con un nivel de organización que durante años le permitió mantener el control absoluto de la zona de Tacuba. Pero esa misma estructura terminó siendo con el tiempo la que dejó rastros suficientes para hundir a uno de sus propios miembros. La investigación logró establecer que Romualdo García no era un pandillero cualquiera dentro de la clica. Su rango de chequeo le otorgaba responsabilidades directas sobre operaciones violentas, y esa jerarquía terminó siendo un elemento determinante para que los fiscales pudieran construir un caso sólido en su contra. Mientras más alto es el rango dentro de la estructura, mayor es también el nivel de responsabilidad que las autoridades pueden atribuirle en hechos como el asesinato de estos dos transportistas. Y eso fue exactamente lo que terminó pesando en su contra ante el tribunal. Pero hay algo más que la investigación reveló y que hasta ahora muy pocos conocían con detalle.
El doble homicidio de Tacuba no fue un hecho aislado dentro del historial delictivo de esta clica. Cobras Locos Salvatruchos mantenía un patrón de violencia sistemática contra transportistas y comerciantes de la zona, utilizando el terror como herramienta de control territorial. Cada asesinato, cada amenaza, cada extorsión formaba parte de una estrategia calculada para mantener sometida a toda una comunidad, que durante años vivió con miedo de denunciar, de hablar, de siquiera mencionar el nombre de quienes los oprimían. Y aquí está el dato que realmente lo va a dejar sin palabras. Según fuentes fiscales, uno de los factores que retrasó durante años la resolución de este caso fue precisamente el temor generalizado de la comunidad de Tacuba a colaborar con la justicia, un miedo que se mantuvo vigente incluso años después del crimen. Mientras la estructura criminal seguía teniendo presencia activa en la zona, no fue sino hasta que el régimen de excepción, implementado por el gobierno salvadoreño para combatir frontalmente a las pandillas, comenzó a debilitar de forma contundente el control territorial de estas estructuras, que testigos y colaboradores finalmente sintieron la seguridad suficiente para aportar la información que llevaría años después a esta condena histórica. Es decir, la misma ofensiva que ha transformado la seguridad del país fue la que indirectamente terminó destapando un crimen que llevaba 16 años esperando justicia. Este dato cambia por completo la perspectiva del caso. No estamos hablando simplemente de un homicidio que finalmente fue resuelto por el paso natural del tiempo o por la suerte. Estamos hablando de una transformación profunda en la forma en que el Estado salvadoreño enfrenta al crimen organizado. Una transformación que ha permitido desenterrar casos que durante años parecían destinados a quedar completamente impunes, protegidos por el miedo que las estructuras pandilleriles impusieron durante décadas sobre comunidades enteras como la de Tacuba. ¿Y qué fue lo que declaró finalmente el tribunal al momento de dictar esta sentencia? El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana fue contundente al establecer la responsabilidad penal de Héctor Alfredo Rumaldo García, determinando su culpabilidad plena en el delito de homicidio agravado en perjuicio de las dos víctimas identificadas en el expediente. La resolución judicial no dejó espacio para dudas ni para interpretaciones ambiguas. La evidencia presentada por la Fiscalía fue suficiente para sostener, más allá de toda duda razonable, que este pandillero fue el responsable directo de la emboscada que le costó la vida a los dos transportistas, aquella tarde de octubre de 2009. La condena de 60 años de prisión, bajo el marco legal salvadoreño, representa la pena máxima que un tribunal puede imponer en el país, equivalente en la práctica a una cadena perpetua. Esto significa que Héctor Alfredo Rumaldo García jamás volverá a caminar en libertad. Su vida, a partir de ahora, transcurrirá completamente dentro de un centro penitenciario, pagando cada uno de los 16 años que pasó libre, convencido de que la justicia jamás lo alcanzaría. Pero la historia de este pandillero no termina únicamente con esta condena. Según información de la propia Fiscalía General de la República, Rumaldo García enfrenta además un proceso adicional pendiente por el delito de agrupaciones ilícitas, derivado de su pertenencia activa y comprobada a la estructura de la Mara Salvatrucha. Esto significa que, además de los 60 años ya impuestos, este hombre podría enfrentar penas adicionales que se sumarían a su condena actual, extendiendo todavía más el tiempo que deberá permanecer privado de libertad. ¿Qué significa entonces este proceso adicional para el futuro judicial de este pandillero? En el sistema salvadoreño, cuando un condenado enfrenta múltiples procesos derivados de su pertenencia a estructuras criminales, es común que las penas se acumulen, extendiendo aún más el tiempo de reclusión total. Aunque la ley establece un límite máximo de 60 años de permanencia efectiva en prisión, la acumulación de condenas adicionales refuerza el mensaje judicial de que este hombre no tendrá jamás la posibilidad de regresar a las calles, ni de volver a representar una amenaza para ninguna comunidad salvadoreña. Este caso se suma además a una ola creciente de condenas contundentes que los tribunales especializados contra el crimen organizado han venido dictando en los últimos meses contra estructuras completas de la Mara Salvatrucha en distintas zonas del país, desde Santa Ana hasta San Miguel, pasando por Cuscatlán y Ahuachapán. Decenas de pandilleros han sido condenados con penas que van desde los 20
hasta los más de 200 años de prisión, en un patrón que confirma la firmeza con la que el sistema judicial salvadoreño está enfrentando actualmente a estas estructuras criminales, que durante décadas sembraron terror en el país. La comunidad de Tacuba, que durante 16 años cargó con el peso de este crimen sin resolver, hoy respira un alivio que muchos pensaban que jamás llegaría. Las familias de los transportistas asesinados finalmente pueden decir que la justicia, aunque tardía, se hizo presente. No hay condena que pueda devolverles a sus seres queridos, pero sí existe ahora la certeza de que el hombre responsable de arrebatárselos pasará el resto de su existencia completamente aislado de la sociedad a la que tanto daño causó. ¿Y qué mensaje deja este caso para el resto de las estructuras pandilleriles que aún operan o que creen haber logrado escapar de la justicia? El mensaje es contundente y directo. El tiempo no es un aliado para quienes cometen crímenes de esta magnitud. 16 años pueden parecer una eternidad, suficientes para que cualquier persona crea que ha logrado evadir por completo las consecuencias de sus actos. Pero como demuestra este caso, la justicia salvadoreña, especialmente en el contexto actual de combate frontal contra las pandillas, no está dispuesta a dejar impune ningún crimen, sin importar cuántos años hayan pasado desde que fue cometido. Este caso también envía una señal clara hacia el interior de las propias estructuras criminales. Ni siquiera los rangos más altos dentro de una clica garantizan protección eterna frente a la justicia. Humaldo García, con su posición de chequeo dentro de Cobras Locos Salvatruchos, creyó durante años que su rango y la lealtad impuesta por el terror dentro de la estructura lo mantendrían a salvo. Hoy esa creencia se derrumbó por completo dentro de una sala de audiencias en Santa Ana, donde el peso de la evidencia terminó siendo más fuerte que 16 años de silencio impuesto. Con esta condena, el capítulo judicial de este caso prácticamente se cierra. Pero las consecuencias de lo ocurrido aquella tarde de octubre de 2009 seguirán marcando para siempre a la comunidad de Tacuba. Y aunque la sentencia ya fue dictada, todavía queda un elemento crucial de esta historia que no puede pasar desapercibido. Un dato final que resume perfectamente por qué este caso se ha convertido en uno de los símbolos más fuertes de la lucha actual contra la impunidad en El Salvador. El dato final que faltaba por revelar tiene que ver con lo que representa este caso dentro del panorama judicial actual de El Salvador. Porque no se trata únicamente de una condena aislada contra un pandillero que finalmente pagó por sus crímenes. Se trata de la confirmación de que el sistema judicial salvadoreño ha cambiado de manera radical su capacidad de respuesta frente a estructuras criminales que durante décadas operaron bajo la certeza absoluta de que el tiempo terminaría protegiéndolas. Hoy esa certeza quedó completamente destruida. Durante años, muchas familias salvadoreñas que perdieron a sus seres queridos a manos de pandilleros vivieron con la sensación de que la justicia jamás llegaría. Casos que se abrían y luego quedaban estancados por falta de testigos, por miedo generalizado o simplemente por la magnitud descomunal de estructuras criminales que controlaban territorios enteros. La historia de los dos transportistas asesinados en Tacuba pudo haber terminado exactamente así, como uno más de los miles de expedientes que se acumulan sin resolver. Pero no fue así. Y eso es precisamente lo que convierte a este caso en un ejemplo que trasciende lo judicial. ¿Por qué este caso en particular se ha convertido en un símbolo tan fuerte dentro de la narrativa actual de combate a las pandillas? Porque demuestra con hechos concretos que ni siquiera los crímenes más antiguos, los que muchos ya daban por perdidos en el tiempo, están fuera del alcance de la justicia salvadoreña actual. Este caso se suma a un patrón cada vez más consistente de tribunales especializados que están revisando y resolviendo expedientes que llevaban años, incluso décadas, esperando una resolución, y cada nueva condena de este tipo envía el mismo mensaje contundente hacia el interior de las estructuras pandilleriles que aún intentan sobrevivir en la clandestinidad. Para la comunidad de Tacuba, este desenlace representa mucho más que el cierre de un expediente judicial. Representa la posibilidad, después de 16 años, de comenzar a sanar una herida que permaneció abierta durante casi 2 décadas. Las familias de los transportistas asesinados ahora pueden mirar hacia adelante, sabiendo que el hombre responsable de destruir sus vidas pasará el resto de su existencia completamente aislado, sin ninguna posibilidad de volver a caminar libre por las calles que alguna vez dominó con terror.
Este caso también deja una lección importante sobre la paciencia y la persistencia del trabajo fiscal en El Salvador. Reconstruir un crimen de más de una década de antigüedad no es una tarea sencilla y requiere de un compromiso institucional que va mucho más allá de la simple voluntad política. Requiere de fiscales dispuestos a revisar expedientes que otros probablemente habrían abandonado, de investigadores capaces de reconstruir pruebas con años de antigüedad, y de un sistema judicial dispuesto a escuchar y actuar sobre esa evidencia, sin importar cuánto tiempo hubiera transcurrido desde que ocurrieron los hechos. ¿Y qué pasa ahora con Héctor Alfredo Rumaldo García tras conocer esta sentencia? Su destino, a partir de este momento, está completamente sellado. Deberá cumplir sus 60 años de prisión en un centro penitenciario salvadoreño, bajo las condiciones de reclusión que actualmente aplica el sistema para los miembros de estructuras pandilleriles, condenados por delitos graves. Además, como ya mencionamos, todavía enfrenta un proceso pendiente por agrupaciones ilícitas, lo que podría sumar tiempo adicional a una condena que en la práctica ya representa una cadena perpetua para este hombre. La estructura Cobras Locos Salvatruchos, a la que pertenecía Rumaldo García, continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades salvadoreñas. En el marco de la ofensiva permanente contra las clicas de la Mara Salvatrucha, que aún mantienen algún nivel de operatividad en distintas zonas del país. Cada condena como esta debilita todavía más la capacidad de estas estructuras para sostenerse y refuerza el mensaje de que ningún pandillero, sin importar su rango o el tiempo que lleve operando en la clandestinidad, está completamente a salvo de ser alcanzado por la justicia. Este tipo de casos también ha comenzado a transformar la relación entre las comunidades salvadoreñas y las autoridades judiciales. Durante años, el miedo impidió que muchas personas se atrevieran a colaborar con investigaciones relacionadas con pandillas, conscientes de las represalias que podían enfrentar. Pero conforme el control territorial de estas estructuras ha ido debilitándose, cada vez más testigos y colaboradores han comenzado a aportar información clave que, como en este caso, ha permitido resolver crímenes que llevaban años sin castigo. ¿Qué otros casos similares podrían estar cerca de resolverse gracias a este mismo patrón de colaboración ciudadana? Es una pregunta que las propias autoridades salvadoreñas han comenzado a plantearse abiertamente, conscientes de que la debilitación del control pandilleril en el territorio podría abrir la puerta a la resolución de otros expedientes antiguos que hasta ahora permanecían congelados. Cada testigo que pierde el miedo, cada colaborador que decide hablar, representa una nueva oportunidad para que la justicia salvadoreña alcance a criminales que durante años se creyeron completamente intocables. La sentencia contra Rumaldo García llega además en un momento particularmente simbólico, cuando el sistema judicial salvadoreño continúa reportando semana tras semana nuevas condenas contra estructuras completas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en distintos puntos del país. Este patrón sostenido de resultados judiciales refuerza una narrativa que el gobierno salvadoreño ha venido construyendo con fuerza en los últimos años, la de un Estado decidido a no dejar impune ningún crimen relacionado con estas estructuras criminales, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que fueron cometidos. Para muchos salvadoreños que durante años vivieron bajo el terror impuesto por las pandillas, casos como el de Tacuba representan una forma de reivindicación colectiva. No se trata solamente de la justicia que finalmente alcanzó a un responsable individual, sino de la confirmación de que el modelo de persecución judicial actual está funcionando, incluso para los casos más antiguos y complejos, que parecían condenados a quedar sin resolver para siempre. ¿Qué queda entonces como reflexión final de todo lo que hemos revelado en este video? Que la justicia, aunque a veces tarde, siempre termina llegando. Que 16 años de impunidad no fueron suficientes para proteger a un hombre que creyó haber cometido el crimen perfecto, y que mientras existan fiscales dispuestos a reabrir expedientes olvidados, testigos dispuestos a hablar y tribunales dispuestos a dictar sentencias contundentes como esta, ninguna estructura criminal, por más poderosa que haya sido en su momento, podrá sostenerse indefinidamente frente al peso de la ley. El caso de Héctor Alfredo Rumaldo García quedará marcado como uno de los ejemplos más claros de que en El Salvador la impunidad tiene fecha de vencimiento. 16 años tuvieron que pasar, pero al final la justicia encontró la forma de cerrar este capítulo con la contundencia que la comunidad de Tacuba
llevaba esperando desde aquella trágica tarde de octubre de 2009. Y si usted pensaba que esta historia era impactante, espere a conocer el próximo caso que tenemos preparado para usted. Porque lo que viene a continuación revela una de las capturas más sorprendentes que ha logrado la Fiscalía en los últimos meses, con detalles que muy pocos conocen y que estamos a punto de contarle en el siguiente video.